Me estás confundiendo con otra persona, dijo él, su rostro perdiendo el color mientras intentaba alejar a la mujer que estaba a su lado. Yo permanecí congelada en medio de la plaza de Sacramento, mirando al fantasma de mi marido, el hombre cuyo funeral había organizado el año pasado, cuya muerte había destrozado a nuestra familia. Se suponía que Greg estaba muerto, perdido en un accidente náutico, pero ahí estaba, muy vivo, tomando la mano de otra mujer. No grité, no lloré, simplemente sonreí y dije, no te preocupes, no se lo he dicho a la compañía de seguros. Luego, con calma, pero mañana lo haré. Sus ojos se abrieron con pánico antes de que se diera la vuelta y se apresurara a marcharse, con la mujer confundida a su lado. Los vi desaparecer entre la multitud, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente aturdida por las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Me llamo Brooklyn Turner, tengo 47 años, y hasta hace unos minutos, era viuda. Durante el último año, he estado criando sola a nuestros 2 hijos en Boise, Idaho, trabajando como orientadora de secundaria e intentando desesperadamente ayudar a mis hijos a recuperarse de la pérdida de su padre. He pasado innumerables noches llorando hasta quedarme dormida, preguntándome cómo me las arreglaría sin él, creyendo que había muerto en un trágico accidente. El informe policial había sido claro, su barco había sido encontrado destrozado en las rocas cerca de la orilla del embalse donde solía ir a pescar. Sus pertenencias estaban esparcidas entre los restos, su billetera, su teléfono, su sombrero de pesca favorito. Pero nunca encontraron su cuerpo. Las corrientes pueden ser impredecibles, me dijeron. A veces, las víctimas nunca son recuperadas. Lo había aceptado. Había organizado un servicio conmemorativo. Había ayudado a nuestros hijos, Ethan, 16, y Zoe, 14, a procesar su dolor. Había presentado la reclamación del seguro, agradecida por la seguridad financiera que representaba el pago de $750,000 mientras nos adaptábamos a la vida sin él. Pero ahora, todo lo que creía saber había sido una mentira. Mientras caminaba sin sentir nada hacia mi hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de mi colega en la conferencia educativa a la que asistía, la reunión sigue a las 7 p.m. Lo había olvidado por completo. ¿Cómo podía asistir a una cena de desarrollo profesional cuando mi mundo entero acababa de ser trastocado? Respondí con una rápida excusa y regresé a mi habitación, con la mente acelerada. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A la compañía de seguros? ¿A nuestros hijos? Me dejé caer sobre la cama y abrí mi computadora portátil con dedos temblorosos. Empecé a buscar información sobre investigaciones de fraude de seguros. Mientras la pantalla se cargaba, noté una notificación de correo electrónico, una alerta de nuestra cuenta de tarjeta de crédito conjunta que había mantenido abierta después de su muerte. El asunto decía, actividad inusual detectada en su cuenta. ¿Qué más había estado ocultando Greg? Greg y yo nos conocimos hace 20 años en Portland, donde él trabajaba como asesor financiero y yo estaba terminando mi maestría en asesoramiento. Su encanto era irresistible. Era atento, ambicioso y parecía genuinamente interesado en mis sueños. Nos casamos después de un año de noviazgo y nos mudamos a Boise cuando le ofrecieron un puesto en una prestigiosa firma de inversiones. Nuestros primeros años fueron felices. Compramos una casa modesta en un buen distrito escolar, dimos la bienvenida a nuestros hijos y construimos lo que creía que era una vida estable juntos. Greg trabajaba muchas horas mientras yo me dedicaba a criar a Ethan y Zoe, volviendo eventualmente a trabajar como consejera escolar una vez que llegaron a la escuela primaria. Mirando hacia atrás, había señales que debería haber cuestionado, las ausencias ocasionales e inexplicables de Greg que atribuía a reuniones con clientes o viajes de pesca, las extrañas llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación, la gradual distancia emocional que creció entre nosotros a lo largo de los años. Pero confiaba en él. Incluso cuando nuestro matrimonio tuvo momentos difíciles, nunca imaginé que él pudiera ser capaz de una decepción tan elaborada. La noche antes de su accidente, Greg había sido inusualmente cariñoso. Preparó la cena para la familia, una rara ocurrencia, y sugirió que planeáramos unas vacaciones para el verano siguiente. La vida es demasiado corta, había dicho. Necesitamos crear más recuerdos juntos. A la mañana siguiente, me dio un beso de despedida y me dijo que me quería antes de salir a pescar. Fue la última vez que lo vi, hasta hoy en Sacramento. 12 meses después,
tras su desaparición, descubrí lo poco que realmente sabía sobre nuestras finanzas. Greg tenía cuentas separadas que yo desconocía. Había inversiones que no entendía y deudas que nunca supe que existían. Tuve que contratar a un asesor financiero solo para ordenar el lío que había dejado atrás. La póliza de seguro de vida había sido mi salvación, un pago de $750,000 que me permitió saldar nuestras deudas, ahorrar dinero para los fondos universitarios de los niños y mantener una cierta apariencia de estabilidad financiera. Había estado agradecida por la previsión de Greg al mantener una póliza tan sustancial. Ahora me preguntaba si había sido parte de su plan desde el principio. En las semanas posteriores al accidente, hubo momentos en los que cuestioné la historia oficial, un cargo de alquiler de coche en el extracto de nuestra tarjeta de crédito con fecha de 2 días después de su desaparición que la compañía afirmó que era un error. Un amigo en común que pensó que vio a Greg en una gasolinera cerca de la frontera de Oregón una semana después del servicio conmemorativo, el hecho de que su pasaporte nunca fue encontrado entre sus pertenencias. Cada vez, descarté estas inconsistencias como el dolor jugando trucos en mi mente. Quería creer en la explicación más simple: mi marido estaba muerto, y yo era una viuda que tenía que recoger los pedazos. Qué equivocada había estado. La alerta de la tarjeta de crédito me llevó a un agujero de conejo de descubrimiento. Greg había usado nuestra antigua tarjeta conjunta, una tarjeta que mantuve abierta pero que rara vez monitoreé, para reservar una habitación de hotel en el centro de Sacramento, a solo 3 cuadras de donde me alojaba para mi conferencia. No podía ser coincidencia. ¿Sabía que estaría aquí? ¿Me estaba siguiendo? Con manos temblorosas, llamé al departamento de fraude del banco, no para denunciar un fraude, sino para recopilar información. Sí, la tarjeta ha estado activa durante aproximadamente 3 meses, confirmó el representante después de verificar mi identidad. Ha habido cargos principalmente en Sacramento, pero también en Reno y San Francisco. 3 meses. Había estado usando esta tarjeta durante 3 meses y no me había dado cuenta porque había estado enfocada en reconstruir nuestras vidas. Agradecí al representante y colgué, luego inmediatamente inicié sesión en la cuenta para revisar los cargos, cuentas de restaurantes para 2, compras en joyerías, entradas para espectáculos y eventos deportivos. No solo había sobrevivido, había estado viviendo una vida cómoda, incluso lujosa, mientras yo trabajaba horas extra para mantener a nuestros hijos. Mientras revisaba los cargos, apareció una notificación en mi teléfono, un recordatorio que había establecido hace meses para el aniversario de la póliza de seguro de vida de Greg. La cruel ironía me hizo reír amargamente. Mañana se cumplía exactamente 1 año desde que se había pagado la póliza. ¿Era por eso que estaba en Sacramento? Planeaba desaparecer de nuevo, esta vez con su nueva novia, antes de que alguien pudiera descubrir su engaño. Recorrí la habitación del hotel, oscilando entre la rabia y el cálculo. Si lo denunciaba a las autoridades inmediatamente, ¿me creerían? ¿Qué pruebas tenía además de un breve encuentro en una plaza abarrotada? Incluso los cargos de la tarjeta de crédito solo probaban que alguien estaba usando la tarjeta, no necesariamente el propio Greg. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Respirando profundamente, abrí mi computadora portátil de nuevo y busqué investigadores privados en Sacramento. Encontré uno con buenas críticas y llamé inmediatamente. Necesito vigilancia sobre alguien, expliqué, mi voz más firme de lo que esperaba. Tengo razones para creer que mi supuesto marido fallecido está vivo y se aloja en un hotel. La investigadora, una mujer llamada Verónica, no pareció inmutarse por mi extraña solicitud. Puedo empezar esta noche, dijo. Envíame una foto y cualquier información que tengas sobre su aspecto actual y su paradero. Envié la foto más reciente de Greg de antes de su muerte, junto con la información del hotel del extracto de la tarjeta de crédito. Luego esperé, revisando compulsivamente mi teléfono en busca de actualizaciones. A las 11:23 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, objetivo localizado, entrando en el hotel con una compañera femenina. Enviando fotos ahora. Las imágenes aparecieron en mi pantalla momentos después. No había duda, era Greg, con el brazo alrededor de una mujer rubia que nunca antes había visto. Se reían mientras entraban en el vestíbulo del hotel, despreocupados y sin preocuparse por las vidas que habían destruido. Algo se endureció dentro de mí. La conmoción y la incredulidad que me habían llevado a través del día se cristalizaron en determinación.
Greg no solo había fingido su muerte, me había robado un año de mi vida, había traumatizado a nuestros hijos y había cometido fraude federal en el proceso. Pagaría por lo que había hecho. Por la mañana, Verónica había recopilado un extenso expediente sobre los movimientos de Greg. Lo había rastreado hasta un apartamento alquilado en Sacramento, descubrió que estaba usando el nombre de Andrew Miller y confirmó que había estado trabajando en una pequeña firma de inversiones durante los últimos 6 meses. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó cuando nos encontramos para tomar un café. ¿Ir a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. Necesito entender primero por qué hizo esto, y necesito asegurarme de que las pruebas sean válidas legalmente. Eso es inteligente, asintió Verónica. Las investigaciones de fraude de seguros pueden complicarse sin pruebas sólidas. Podría convertirse en tu palabra contra la suya. Tenía razón. Si manejaba mal esto, Greg podría encontrar la manera de eludir las consecuencias. No podía permitir que eso sucediera, no después de lo que les había hecho pasar a nuestros hijos. Necesito confrontarlo directamente, decidí. En algún lugar público, con testigos y cámaras de vigilancia. Verónica frunció el ceño. Eso es arriesgado. Podría huir una vez que sepa que estás tras él. No lo hará, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi certeza. Su ego no se lo permitirá. Además, tengo una ventaja que él no conoce. La ventaja era simple, no le había dicho a nadie que lo había visto, ni a la compañía de seguros, ni a las autoridades, ni siquiera a nuestros hijos. Hasta donde Greg sabía, todavía estaba procesando la conmoción de nuestro encuentro, dándole tiempo para desaparecer de nuevo. Pero no tenía intención de dejar que eso sucediera. Pasé el día formulando mi enfoque, ensayando lo que diría. Por la noche, tenía mi plan. La vigilancia de Verónica confirmó que Greg y su novia tenían una reserva para cenar en un restaurante exclusivo del centro. Sería el escenario perfecto para nuestra confrontación. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro que a Greg siempre le había gustado, me maquillé para lucir elegante pero no exagerado, y me dirigí al restaurante. Mi corazón martilleaba en mi pecho al verlos a través de la ventana, riendo con copas de vino. Respirando profundamente, entré al restaurante y me acerqué a su mesa. ¿Te importa si me uno a ustedes?, pregunté amablemente. El rostro de Greg se volvió ceniciento. Brooklyn, tartamudeó. ¿Qué haces vivo?, terminé por él. Te podría preguntar lo mismo. La mujer rubia miró entre nosotros, con confusión evidente en su rostro. Andrew, ¿quién es esta? Andrew, alcé una ceja. Así es como te llamas ahora, Greg. Necesitas irte, siseó Greg, levantándose abruptamente. Estás haciendo una escena. Oh, ni siquiera he empezado a hacer una escena, respondí con calma, tomando el asiento vacío de su mesa. Por favor, preséntame a tu amiga. La mujer extendió la mano vacilante. Soy Jennifer, ¿y tú? Brooklyn Turner, la esposa de Greg. ¿O viuda?, según el certificado de defunción. Los ojos de Jennifer se abrieron. ¿Qué? Andrew, ¿de qué está hablando? Greg tomó el brazo de Jennifer. Está confundida, vámonos. No estoy confundida, Greg, pero entiendo por qué Jennifer podría estarlo. Me volví hacia ella. ¿Te dijo que estaba divorciado? ¿O creó una historia completamente nueva cuando fingió su muerte y abandonó a su familia? Jennifer se alejó del agarre de Greg. ¿Es cierto? El restaurante se había quedado en silencio, otros comensales observando nuestro drama. Greg parecía atrapado, sus ojos mirando a su alrededor como si buscara una ruta de escape. Es complicado, dijo finalmente. Permítanme simplificarlo, ofrecí. Hace un año, mi marido fingió su muerte en un accidente náutico. Nuestros 2 hijos adolescentes pasaron meses en terapia lidiando con su dolor. Yo enterré un ataúd vacío, mientras que la compañía de seguros pagó $750,000 en beneficios de seguro de vida. Y aparentemente, mientras llorábamos, él estaba construyendo una nueva vida contigo con un nuevo nombre. Jennifer se levantó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Estás casada y tienes hijos? Me dijiste que nunca antes habías estado casada. Jennifer, por favor, suplicó Greg, extendiendo la mano.
Puedo explicarlo todo. Pero Jennifer ya se estaba alejando, agarrando su bolso. Aléjate de mí, mentiroso patológico. Se volvió hacia mí. No tenía ni idea. Lo siento mucho. Mientras Jennifer salía corriendo, el rostro de Greg se contorsionó de rabia. ¿Eres feliz ahora?, me gruñó. Lo has arruinado todo. No, Greg, respondí con calma. Tú hiciste eso por tu cuenta. Después de la dramática salida de Jennifer, Greg se dejó caer de nuevo en su silla, sus ojos mirando nerviosamente alrededor del restaurante a los muchos testigos de su humillación. Baja la voz, murmuró. Esto no concierne a nadie más. Qué gracioso, eso es exactamente lo que pensé sobre nuestro matrimonio, respondí, hasta que lo convertiste en un elaborado plan de fraude. El camarero se acercó con cautela, sintiendo la tensión. ¿Está todo bien aquí? Solo una reunión familiar, dije con una sonrisa tensa. Necesitaremos un momento. Después de que el camarero se retiró, Greg se inclinó hacia adelante. Mira, sé que esto se ve mal. Mal, reí sin humor. Es fraude de seguros, Greg. Es abandono. Son años en una prisión federal. Su expresión cambió, una mirada calculada que reconocí de nuestro matrimonio, la que usaba cuando pasaba de la defensa a la negociación. ¿Qué quieres, Brooklyn? Dinero. Puedo dividir lo que queda del pago del seguro contigo. ¿Qué queda?, repetí con incredulidad. ¿Te refieres al dinero al que no tenías derecho en primer lugar? ¿El dinero destinado a mantener a tus hijos después de tu muerte? Greg hizo un gesto despectivo. Los niños son prácticamente adultos. No necesitan. No, lo interrumpí, mi voz mortalmente callada. No te atrevas a fingir que sabes lo que necesitan. Renunciaste a ese derecho cuando decidiste desaparecer. Un tenso silencio cayó entre nosotros. Noté que su mano izquierda estaba vacía. Sin anillo de bodas, por supuesto, pero había una tenue línea de bronceado. No había sido Andrew Miller por mucho tiempo. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Nuestra vida juntos era tan insoportable que tenías que fingir tu propia muerte para escapar de ella? Greg suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto familiar que provocó una oleada de recuerdos desagradables. No se trataba de ti ni de los niños. Tuve algunos problemas financieros. Malas inversiones. Gente que quería que les devolviera su dinero. Así que, en lugar de enfrentar las consecuencias, decidiste desaparecer y dejarnos lidiar con las consecuencias emocionales. Te estaba protegiendo, insistió. No eran el tipo de personas que aceptan un no por respuesta. Si me hubiera quedado, podrías haber estado en peligro. ¿Y el dinero del seguro? ¿Eso también era para nuestra protección? Tuvo la decencia de mirar hacia otro lado. Necesitaba un nuevo comienzo. El plan era establecerme, luego contactarte a ti y a los niños una vez que fuera seguro. ¿Esperas que me crea eso?, me burlé. Estabas construyendo una vida con otra mujer. Jennifer era complicada. Ella me ayudó a establecerme aquí. Una cosa llevó a la otra. Negué con la cabeza con disgusto. No has cambiado en absoluto. Sigues eludiendo la responsabilidad, sigue culpando a los demás. Greg extendió la mano a través de la mesa para tomar la mía, pero la aparté. Brooklyn, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Piensa en los niños. ¿Realmente quieres que pasen por el trauma de saber que su padre está vivo pero va a prisión? La manipulación era tan transparente que casi me hacía reír. El trauma que tú causaste, ¿quieres decir? En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, todo grabado. Audio y vídeo claros. ¿Quieres que me quede en espera? Una ola de satisfacción me invadió. Greg no tenía ni idea de que Verónica estaba sentada a 3 mesas de distancia, grabando toda nuestra conversación con un equipo de vigilancia de calidad profesional. Su confesión de fraude de seguros y de fingir su muerte estaba ahora preservada como evidencia. Me levanté, alisando mi vestido. Necesito volver a mi hotel. Tengo una reunión temprano mañana. Greg parecía confundido por mi cambio abrupto. ¿Eso es todo? ¿No vamos a resolver esto? Oh,
No diría eso, respondí. Voy a resolver esto, pero no de la manera que esperas. Cuando me di la vuelta para irme, Greg me agarró la muñeca. ¿Qué planeas hacer? Le quité suavemente la mano y me incliné para susurrarle al oído. Cuando dije que se lo diría a la compañía de seguros mañana, lo decía en serio. Pero no serán los únicos que recibirán una llamada. Su rostro palideció. Brooklyn, espera. Adiós, Greg. O Andrew. O como sea que te llames ahora. Salí del restaurante con la cabeza alta, dejando a mi supuesto marido muerto muy vivo, pero completamente conmocionado. De vuelta en mi habitación de hotel, me reuní con Verónica para revisar las pruebas. El audio y el vídeo eran nítidos, captando claramente la confesión de Greg de fingir su muerte y su conocimiento del pago del seguro. Esto es sólido, me aseguró Verónica. Combinado con la documentación de su nueva identidad y empleo, es más que suficiente para que las autoridades actúen. ¿Qué pasa con los problemas financieros que mencionó? Las personas que supuestamente querían que les devolviera su dinero. Verónica asintió. Puedo profundizar en eso. Si hay verdad en ello, podría añadir otra dimensión al caso. Dudé, surgiendo una duda persistente. ¿Y si Greg había estado diciendo la verdad sobre protegernos de personas peligrosas? ¿Estaba poniendo potencialmente a nuestros hijos en riesgo al exponerlo? Déjame hacer algunas consultas discretas, sugirió Verónica, sintiendo mi preocupación. Tengo contactos que pueden verificar si hubo alguna amenaza seria contra él antes de su desaparición. Estuve de acuerdo, luego llamé a la conferencia educativa para disculparme de las sesiones restantes. Esta situación requería toda mi atención. Luego, contacté a un amigo abogado en Boise para una recomendación en Sacramento. Por la mañana, tenía una cita con un abogado muy respetado especializado en casos de fraude de seguros. Basado en lo que me has contado, tu marido cometió múltiples delitos, explicó la abogada, Eleanor Wright, durante nuestra reunión. Fraude de seguros, robo de identidad, potencialmente incluso fraude bancario si usó una identificación falsa para abrir nuevas cuentas. ¿Cuál es el resultado probable si lo denuncio? Procesamiento, casi con toda seguridad. La compañía de seguros querrá hacer un ejemplo de él. Se enfrenta a una pena de prisión significativa y a sanciones económicas. Asentí, absorbiendo esta información. ¿Y qué pasa con el dinero del seguro que ya se ha gastado? Eso es complicado, admitió Eleanor. No estuviste involucrada en el fraude, por lo que probablemente no serías responsable de devolverlo. Sin embargo, cualquier fondo no gastado podría tener que ser devuelto si la compañía de seguros entabla una acción civil. Mi mente recorrió las implicaciones. La mayor parte del dinero se había destinado a pagar nuestra hipoteca y a establecer fondos universitarios para los niños. Estos eran gastos legítimos para una viuda con 2 adolescentes. Pero la cuestión moral seguía presente. ¿Era correcto quedarse con el dinero obtenido a través del engaño de Greg? Mientras luchaba con estas preguntas, Verónica llamó con sus hallazgos. Encontré algo interesante, dijo. Antes de su desaparición, Greg había hecho algunas inversiones cuestionables, principalmente con un promotor que luego fue acusado de dirigir un esquema Ponzi. Estaba en peligro. No del tipo que insinuó, aclaró Verónica. No estaba tratando con criminales violentos, pero estaba profundamente implicado en el esquema, posiblemente como participante consciente en lugar de víctima. Cuando el promotor fue arrestado, Greg podría haber temido que él sería el siguiente. Las piezas encajaron. Greg no había fingido su muerte para protegernos, lo había hecho para escapar de posibles cargos por fraude de valores. El dinero del seguro era su red de seguridad, y nosotros éramos solo daños colaterales en su plan de escape. Esa tarde, mientras me preparaba para regresar a Boise, recibí otro mensaje de Verónica: debes saberlo, está haciendo movimientos. Acaba de comprar un billete de ida a México, saliendo mañana por la mañana. Mi corazón se aceleró. Estaba planeando huir de nuevo. Con una nueva claridad, cogí mi teléfono e hice 3 llamadas seguidas, primero, a la división de fraude de la compañía de seguros, luego a la unidad de delitos financieros del FBI, y finalmente a la policía de Sacramento. Mi nombre es Brooklyn Turner, dije cada vez. Necesito denunciar que mi marido, que fue declarado muerto el año pasado, está realmente vivo e intentando huir del país. Después de colgar de la última llamada,
una extraña calma se apoderó de mí. Pase lo que pase, cualesquiera que sean los desafíos que nos esperen a mis hijos y a mí, los enfrentaremos con la verdad, por muy doloroso que sea. Los días de Greg huyendo habían terminado. Arrestaron a Greg en el aeropuerto a la mañana siguiente. Lo vi desde la distancia cuando los agentes se le acercaron en el mostrador de facturación, su rostro se contorsionaba en shock cuando lo esposaron y le leyeron sus derechos. La mujer de la unidad de delitos financieros del FBI me hizo un gesto de respeto mientras se lo llevaban. Esperaba sentirme triunfante, o al menos vindicada, pero lo que me invadió fue una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la vida que habíamos construido, y por la confianza que él había destrozado. Los días que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales. La compañía de seguros inició una investigación inmediata, congelando los fondos restantes del pago de la póliza. El FBI amplió su investigación para incluir las actividades profesionales de Greg antes de su desaparición, particularmente sus conexiones con el esquema Ponzi que Verónica había descubierto. A través de todo esto, tuve que prepararme para la conversación más difícil de mi vida, decirle a Ethan y Zoe que su padre no estaba muerto después de todo. Volé a Boise, organizando que un terapeuta familiar estuviera presente cuando les diera la noticia. «Papá está vivo», repitió Ethan, su voz hueca de incredulidad. «¿Cómo pudo hacernos esto?» Zoe lloró, su cuerpo temblando de sollozos. «¿Lo lloramos?» Los abracé a ambos mientras pasaban por el shock, la ira y la confusión. El terapeuta nos guió a través de la tormenta emocional inicial, ayudándolos a procesar la traición impensable. Decidimos juntos qué esperarían antes de ver a Greg. Necesitaban tiempo para entender sus propios sentimientos primero. La noticia de la resurrección de Greg se extendió rápidamente por nuestra comunidad. Los vecinos y los colegas se unieron a nosotros, ofreciéndonos apoyo y protegiéndonos de la atención de los medios que brevemente envolvió nuestras vidas. El director de mi escuela me concedió una licencia por ausencia, entendiendo que mis hijos me necesitaban ahora más que nunca. Mientras tanto, Greg permaneció bajo custodia, con la fianza denegada debido a su obvio riesgo de fuga. Su nueva identidad como Andrew Miller se deshizo rápidamente bajo investigación, revelando un rastro de papel cuidadosamente construido que comenzó meses antes de su accidente fingido. Según los fiscales, había estado planeando su escape durante casi un año, organizando meticulosamente los detalles mientras vivía con nosotros, mirándonos a los ojos cada día, sabiendo que pronto nos abandonaría a todos. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras Greg se declaraba culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude de seguros, robo de identidad y fraude electrónico. Su equipo legal había negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena máxima, pero todavía se enfrentaba a 8 años de prisión federal y pagos de restitución a la compañía de seguros. Antes de que el juez dictara la sentencia final, a Greg se le permitió dirigirse a la corte. Se volvió hacia mí en la galería, su rostro demacrado por meses de detención. «Nunca quise causar tanto dolor», dijo, su voz quebrándose. Me convencí de que estaba protegiendo a mi familia, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo. Brooklyn, Ethan, Zoe, sé que una disculpa no es suficiente, pero lo siento mucho. El juez no se conmovió con su actuación. Señor Turner, usted cometió un fraude calculado que causó un daño emocional inconmensurable a su familia y un daño financiero significativo a la compañía de seguros. Su remordimiento, aunque se ha tomado nota, no mitiga la gravedad de sus acciones. Mientras se llevaban a Greg para empezar su sentencia, me miró una última vez. Mantuve su mirada firmemente, sin reconocer su disculpa ni expresar ira. Él había elegido su camino. Ahora forjaríamos el nuestro sin él. Fuera del juzgado, los reporteros me preguntaron cómo me sentía acerca del veredicto. Se hizo justicia, dije simplemente. Ahora mis hijos y yo podemos empezar a sanar de verdad. Hoy, un año después de descubrir a Greg vivo en Sacramento, nuestras vidas han encontrado un nuevo ritmo. El acuerdo de seguros finalmente se resolvió, permitiéndonos conservar los fondos utilizados para la hipoteca y la educación de los niños, lo que la compañía reconoció como necesidades legítimas de una familia que creía haber perdido a su proveedor. Ethan está ahora en su primer año de universidad, estudiando psicología con interés en el trauma y la resiliencia. Zoe se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre el fraude en su escuela secundaria, convirtiendo la dolorosa experiencia de nuestra familia en una oportunidad para ayudar a otros. En cuanto a mí,
He vuelto a asesorar a estudiantes con una comprensión más profunda de cómo la vida puede cambiar en un instante y cómo la resiliencia se puede encontrar incluso frente a una traición inimaginable. El engaño de Greg casi nos destruye, pero al sobrevivirlo, descubrimos fortalezas que nunca supimos que teníamos.